Quería de venir un poquito al presente, de ver un poquito qué pasa con esos buques aparcados ahí. La historia es muy bonita y totalmente de acuerdo en todo lo que han dicho, pero sí es cierto que, bueno, que estamos en otra época, que ya no hay guerrilla, ya no hay, ya los Estados Unidos comandan un misil que ellos deben saber exactamente a dónde se mueve Maduro constantemente, o Raúl, no sé. ¿Qué hace que hoy en día no pueda, o pueda pasar incluso algo como lo de Panamá? O sea, ¿qué diferencia hoy en día a que Estados Unidos no se atreva a hacer una conquista, digamos, como la que hizo en Panamá, un cambio de gobierno tan vulgar como el que hizo, o no se atreva, pues no se pueda, simplemente sea mucho el coste político, simplemente mande eso, a un misil, mate a Maduro, a Diosdado y a la otra y sigamos adelante. Una pequeña reflexión, y es, históricamente, precisamente, toda la agresividad imperialista de Estados Unidos también ha tenido consecuencias en la conciencia de muchos pueblos en América Latina, y sobre esa conciencia, digamos, su reacción ha sido defender la soberanía nacional de sus países. Eso ha habido movimientos a lo largo de la historia que reflejan esa reacción. Yo pienso que cuando la imagen está del presidente de Estados Unidos deportando masivamente inmigrantes, muchos de ellos de origen latinoamericano, todas las amenazas que ha hecho, empezando por Canadá, hacia la frontera de México, Panamá, Colombia, Venezuela, yo imagino que eso tiene que estar generando también una cierta concienciación de las poblaciones en Latinoamérica, también, por supuesto, en Venezuela, quizás es la explicación de esa movilización tan importante para organizar la defensa frente a una posible agresión de Estados Unidos. Todo eso se está produciendo. Digo, sobre eso, ¿qué pensáis a nivel de cómo organizar esa mayor conciencia de las ciudadanías para resistir esas amenazas? Creo también en relación al tema de Cuba, que ahora mismo cómo se está comportando, qué está facilitando la construcción de los BRICS a nivel de facilitar, por lo menos romper el aislamiento económico de Cuba y tenga mejores condiciones para su desarrollo. Y luego también quiero recordar lo siguiente, que hacia Cuba hay un sentimiento a nivel internacional de reconocimiento del papel solidario de Cuba, acordándonos en el proceso de liberación en Angola, en la solidaridad y el apoyo a la lucha contra la apartheid en Sudáfrica, todo el apoyo que Cuba ha hecho, que es conocido ampliamente, enviando médicos, enfermeros, enfermeras para facilitar el desarrollo, la defensa de la salud en Bolivia y en muchos países del mundo. Digo porque tengamos conciencia de eso y que ante cualquier agresión que haya sobre el Caribe, creo que hemos de tener conciencia que la amenaza de Estados Unidos no termina solo en Caribe. Veamos cómo los países de la Unión Europea se han bajado los pantalones, se han rendido cuando ha habido el chantaje de los aranceles y han llegado a un acuerdo que es aberrante, porque no solo es aceptar el 15%, pagar el 15% de los aranceles, sino de comprarle a Estados Unidos cada año 800.000 millones de gas, de energía, enviar una serie de inversiones de empresas europeas hacia Estados Unidos por un valor también muy alto, el comprarle armas a Estados Unidos por el valor de medio 500.000 millones de dólares anuales. Todo eso empieza a ser conocido, también demuestra que Estados Unidos juega ese papel, se está, digamos, desnudando ante el conjunto del mundo. Y más allá de esa propaganda de presentar a Trump como un defensor de la paz, que llega a acuerdos, lo cierto es que todo el mundo conoce que si Israel ha podido hacer todo lo que ha hecho, el genocidio, ha sido por el apoyo de Estados Unidos, empezando por Biden y siguiendo por Trump. Lo digo para que tengamos en cuenta también y seamos capaces y ante esas amenazas que son reales, que no hay que desconsiderarlas, pero no solo construir un frente antiimperialista, por
América Latina, hacer todo lo posible, sino también extenderlo y construirlo en el conjunto del planeta para que si ya pasa cualquier cosa en Venezuela o cualquier agresión en cualquier país, pueda haber una reacción internacional de solidaridad, lo mismo que se ha producido en su día con Palestina. Yo creo que dentro de todos elementos que se han dado en una mesa tan rica como la que hemos escuchado esta noche, habría que añadir uno más que a mí me parece muy importante. Yo acabo de estar en Venezuela y creo que habría que añadir lo que distingue definitivamente procesos como el que se está viviendo, que es la construcción del poder popular. Por un lado, y la unidad cívico-militar, ¿no? Maduro añade siempre policial, la guerra de todo el pueblo, o sea, no va Estados Unidos a ignorar, o sus servicios de inteligencia no pueden ignorar que no se están enfrentando a un pueblo que está movilizado, para cualquiera de los que están actualmente en la campaña contra Venezuela, puede decir que fueron obligados o no, pero lo que yo vi fue que más de 8 millones de ciudadanos que se alistan para luchar por su patria, tendría que ser tomado muy en cuenta. Y bueno, todo lo que ha sido el esfuerzo de construcción de las comunas también tendría que tomarse muy en cuenta, y también toda la preparación militar que no se puede ignorar. O sea, Venezuela, digamos, no va a ser una presa fácil del imperialismo como fueron en otros lugares como Granada, por ejemplo. Entonces, yo creo que habría que ver el carácter que durante todos estos años del pueblo venezolano y cómo ha calado el chavismo y el bolivarismo en el pueblo venezolano. Y qué no decir de Cuba, que es un pueblo también preparado política y militarmente para cualquier agresión de los Estados Unidos. ¿A qué urgencia, qué necesidades geopolíticas y vistas también desde el tablero interno venezolano, ¿no? O sea, en los últimos meses, desde la elección del 28 de julio del año 2024 para los últimos procesos electorales, es decir, el cuadro político e institucional de Venezuela está cerrado prácticamente. O sea, hay una amplia hegemonía del gobierno venezolano sobre los distintos niveles de gobierno, sobre los principales niveles de gobierno, y hay otro elemento fundamental que tiene que ver con las sanciones. Es decir, después de 10 años de más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, el país y el gobierno aprendió a vivir con las sanciones. ¿A qué digo esto? Que justamente elevar la apuesta como una operación militar en el Caribe, con todo lo que se ha visto con los bombardeos y ejecuciones extrajudiciales, es también un reconocimiento que con la caja de herramientas actual, es decir, con los elementos de presión diplomática, los elementos de presión encubierta, los intentos de golpes de Estado, las conspiraciones, las infiltraciones de los servicios de inteligencia que ya conocemos, no han sido efectivas para lograr el cambio de régimen. O sea, yo creo que hay un reconocimiento implícito a eso. El gobierno se ha adaptado y la población como tal, yo lo digo porque vivo ahí en Caracas, llegué hace pocos días, como lo dijo Arantxa, no vivo aquí en Barcelona, ni en Madrid, ni en el territorio español. Entonces, bueno, yo puedo dar fe porque aparte vivo en una zona céntrica de Caracas, me muevo como se mueve la mayoría de la gente en una zona popular, y les puedo dar fe de que hay una adaptación, incluso antropológica del venezolano, ante un régimen de sanciones que ha buscado no solamente socavar su aparato productivo, sino también, bueno, fragmentar, digamos, el cuadro social más en general. Y yo creo que Estados Unidos tomó consideración de que se les agotó la caja de herramientas. Se les agotó la caja de herramientas porque por la vía electoral prácticamente está denegada, los actores políticos de la oposición están realmente maltrechos y muy divididos. Las sanciones ya llegaron a un límite, es decir, no queda más nada en Venezuela que sancionar, sus principales sectores estratégicos están sancionados, no pueden comerciar ni con países europeos ni con Estados Unidos, muy en lo que decía el compañero en la lógica del bloqueo extraterritorial aplicado a Cuba. Sigue más o menos el mismo patrón y el mismo carácter de funcionamiento en la práctica. Y bueno, creo que Estados Unidos se quedó sin herramientas. Entonces creo que esta apuesta por militarizar el Caribe con la perspectiva de un cambio de régimen en Venezuela tiene que ver con, bueno, hay que jugarnos
esta última carta, que sería ya prácticamente la última. Ahora, yo quería conectar, y no me quiero quitar más tiempo, solo que bueno, hay varias cosas que decir aquí, que es conectar esa dimensión interna con la dimensión externa. Es decir, se ha hablado, le escuchaban a los compañeros, me parece una muy buena acotación, de entender esto desde la lógica del corolario Roosevelt, de la reinterpretación que se hace de la doctrina Monroe, pero hay que ver quién está detrás de eso. Capaz salió ya durante las ponencias, que es Mayhem, ¿no? El arquitecto intelectual de esa zona que ven ahí, que es el Mare Nostrum, o el lago interno de los Estados Unidos, ¿no? Hay un reclamo de soberanía marítima de los Estados Unidos en esa zona. Justamente Mayhem, que viene muy influenciado por las ideas del Imperio Británico, ve la securitización y la militarización como parte de una estrategia económica. No sé si eso ha salido aquí, si estoy redundando me lo disculpan. Pero justamente cuando Mayhem plantea que es ahí donde se toma el corolario Roosevelt de 1901 y 1902, que es un discurso realmente de Theodore Roosevelt ante el Congreso, lo que él toma de Mayhem es, bueno, nosotros necesitamos un amplio dispositivo militar, colocación de bases militares, control del Istmo de Panamá, para que el potencial exportador de los Estados Unidos pueda ser viable, es decir, para que nuestra potencialidad económica y nuestro imperio económico pueda ser, digamos que, viable en el tiempo. Y eso es una idea que toma, evidentemente, de cómo se desarrolló el imperialismo británico. Entonces, sí, el foco de la operación es Venezuela, pero creo que también hay unas consideraciones geopolíticas más amplias que tienen que ver con China. O sea, a finales del año pasado se inauguró el puerto de Shanghái, que es un megapuerto que va a dinamizar la región de Asia-Pacífico de una manera importantísima. Lo inauguró Xi Jinping fundamentalmente. Y un dato que me parece muy importante, que es que se dio el foro China-CELAC, en el que participó Petro, que también en la reorientación del despliegue que empezó siendo en las costas de Venezuela, ahora también es una operación de violación de la soberanía contra Colombia, de violación de la soberanía de Trinidad y Tobago, aunque Trinidad y Tobago se ha alineado absolutamente a esta operación. Ahí hay otros elementos que decir propios del Caribe que son muy importantes, pero digamos que hay una comprensión de que, les decía el dato, disculpen que estoy pensando en tres cosas a la vez, pero hay un dato, pues no quiero tampoco quitarles mucho tiempo, hay un dato que es que cuando se da esta reunión del Foro CELAC China, en el que participa Gustavo Petro en Beijing, Xi Jinping ofreció $9.000 millones en créditos a la región. Y más de 20 países forman parte de la Franja y la Ruta en América Latina, incluso países que son bastante hostiles a Venezuela. Incluso no tienen una diplomacia demasiado pública, demasiado cercana a China, pero que ven el interés económico de asociarse con esta potencia, ¿no? Entonces, el Departamento de Estado, cuando ocurre esto, dijo, vamos a utilizar todos nuestros mecanismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, para bloquear financiamiento a proyectos donde pudiera estar vinculado China en Colombia. Y amenazó directamente a Gustavo Petro. Yo creo que hay una lógica de recolonización militar, pero en el entendido de la recolonización económica, o sea, con ese objetivo final. ¿Qué fue lo primero? ¿Cuál fue el primer logro de política exterior de la administración Trump en lo que ellos vendieron como logros este año? Que Panamá saliera de la iniciativa de la Franja y la Ruta, luego de la presión gangsteril de que le iban a quitar el canal de Panamá. Fue Marco Rubio a presionar a Mulino directamente para que saliera Panamá de la ruta de la seda, ¿no? Para ponerle un nombre, digamos que más histórico. Entonces yo creo que esto es lo que se está jugando realmente con la operación en el Caribe, y creo que están las dos dimensiones jugando, o sea, ¿no? La posibilidad del cambio de régimen contra Venezuela, que era lo que decía también el compañero, porque con Cuba no lo hicieron, más allá de las distintas operaciones encubiertas que el compañero resumió de manera brillante, más allá de Bahía de Cochinos, nunca lo intentaron frontalmente. Es decir, y Venezuela es mucho más complicado. Yo lo que creo, y se lo digo porque, bueno, además soy periodista, investigador, escribo, que lo que está tratando de probar Estados Unidos es la capacidad de resistencia del propio ejército. O sea, ellos están tratando de probar el límite hasta dónde pueden resistir la presión, en términos psicológicos y en términos del performance militar, y un montón de cadáveres que están quedando en ese mar, que además es la única región del mundo que se declara a sí misma como zona de paz, y es la única zona del mundo, muy bien lo decía Arantxa, que aunque, bueno, las guerras del Pacífico, las guerras por el guano en el siglo XIX, conflictos fronterizos ha habido, pero es una región que, si la vemos aprovechando el mapa, tiene más o menos, salvo los intentos de apropiación británicos bastante efectivos, por ejemplo, Trinidad, aparte de la Capitanía General de Venezuela en el siglo XVIII, lo vemos ahí al lado este del mapa, donde está el toro, si no mal me equivoco la imagen. Ahí estaba, bueno, todo eso era parte, Trinidad y Tobago era parte de la colonia española en términos de la Capitanía General. Entonces yo creo que está en juego esa recolonización del Caribe, ¿no? Y obviamente Venezuela es el aliado multipolar más importante del mundo BRICS en América Latina, y creo que es eso,
creo que la apuesta estratégica es desconectar a América Latina de una opción multipolar, completamente. Porque no es lo mismo negociar con Colombia, diciéndole sal de la franja y la ruta, o con otros países, que matarle ciudadanos y decirle por debajo, sal de la franja y la ruta si no quieres que te siga matando gente, ¿no? También veo paralelismo con el tema del genocidio. O sea, yo estaba, por ejemplo, estudiando cómo opera el bloqueo del litoral gazatí de Israel. Es una zona vigilada por drones, los gazatíes no pueden pescar, no se pueden bañar, te tirotean abiertamente si sales a pescar en el litoral gazatí. Entonces yo creo que hay una israelización en términos doctrinales de la campaña en el Caribe de un experimento de genocidio en el Caribe. Y termino con un apunte más geoestratégico, si se quiere, que es que esa región que ven ahí mantiene más o menos los mismos estados nacionales que surgieron de la época de la independencia. O sea, ha sido la única región que ha resistido desde el punto de vista formal, porque evidentemente la estatalidad que vemos en el mapa no es la estatalidad que existe dentro del territorio, ¿no? Pero formalmente es una región que no se ha balcanizado, que no ha sido fracturada violentamente a nivel territorial, a nivel geopolítico, a nivel geoeconómico. Creo que le toca el turno, y creo que es lo que entienden las élites occidentales más allá de Estados Unidos. Estados Unidos es una plataforma donde opera una corporación, donde opera un gran poder económico. Creo que si la lógica del capitalismo es el genocidio, es el exterminio, la destrucción del territorio del sur global, bueno, como que a Estados Unidos le ha llegado al Caribe le ha llegado ese turno, por decirlo de alguna manera, luego de haber devastado a África, los Balcanes y otros territorios, ¿no? Entonces, bueno, creo que se están jugando esos elementos, otras cosas que podría decir, pero no les quiero sacar más tiempo. Gracias. He utilizado el concepto de si esto que puede pasar o que quieren que pase en el Caribe puede ser un conflicto más global. Y yo te quería preguntar, ¿tú no ves que ya es un conflicto global en el que se está instaurando un nuevo foco debido a este cambio sistémico que se está provocando, que se está vislumbrando gracias a la crisis de Estados Unidos? Y si esto no responde incluso a este globalismo, no que sea globalista, pero sí a esta respuesta global que ya se está dando en otros territorios, la guerra en Rusia, los tentativos con Georgia, los tentativos también con Irán, que no está acabado tampoco. O sea, ¿qué está pasando en realidad? Porque no puede ser casual que está ardiendo el mundo del oeste y se vuelve a abrir un conflicto ahora que esperemos no pase, ¿no? Bueno, y aprovechando que tengo el micrófono, también recordar a todos los presentes que Cuba ha pasado por un momento tremendo con el huracán. Ha sido uno de los más duros de que se ha empezado a medir este fenómeno, y que sería muy importante que cada uno de vosotros, de nosotros, busque el lugar donde hacer una ayuda, aunque sea mínima, para que Cuba pueda continuar resistiendo al ataque de los yanquis, que no termina. ¿Creéis que actualmente en Estados Unidos se detecta algún movimiento así, similar, que permita intuir que esa parte de ciudadanos norteamericanos, que no son los del Star System, sino otros, ni mucho menos los poderosos que están al tanto de que nadie se salga de su línea, ¿no? Si eso permite intuir que hay algo que se está fraguando ahí, porque... Efectivamente, si Estados Unidos quisiera, podría, yo creo que asesinar a Maduro perfectamente. Vemos lo que ha hecho Israel con líderes de la resistencia y bueno, o sea, si lo ha hecho Israel, ¿por qué Estados Unidos no puede hacerlo? El tema es por qué no lo hace. Yo creo que hay una parte de lo que un poco ha salido aquí, esa resistencia cívico-militar, lo que podría desencadenar en la región, y porque habría que ver ante un escenario así cómo reaccionarían Rusia y China. China tiene sí, una postura diplomática más de no meterse en fregados ajenos. Rusia también tiene sus problemas, ¿no? Tiene su frente ahí en Ucrania, pero claro, es que lo de Venezuela hace muchos años, desde el inicio, nunca fue un conflicto
conflicto, solo una simple lucha de clases interna, también es un conflicto geopolítico a escala global. Y con esto enlazo. Yo creo que lo que está haciendo, o sea, lo que está haciendo en el Caribe es un elemento más de, efectivamente, Estados Unidos posicionándose en lo que muy bien ha explicado William. Bueno, un poco Trump ordenando el mundo a su manera, asesorado. Aquí allí siempre surgen las teorías y salen los artículos de prensa. Ahora recientemente uno, no me acuerdo del medio, si era la BBC o cuál, tú lo sabrás, que filtraban que parece ser que la oposición venezolana estaría informando que María Corina se había reunido con gente y otros aliados de ella en Estados Unidos para convencer, pero esto ya lo hemos escuchado, o sea, esto se va repitiendo, que forma parte, yo creo, de estas operaciones psicológicas, de pulsear cómo está la situación, ver si hay divisiones, y también un poco de quitar responsabilidad a Estados Unidos, decir, no, es que estamos mal informados por la oposición, como si no tuvieran sus propias fuentes de inteligencia, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay, un intento de posicionarse esta administración en un contexto global donde hay muchos frentes abiertos, pero lo que guía todo es esa lógica de disputa con el competidor estratégico chino. Y aquí están los minerales críticos, los recursos, los mercados, lo que ya se ha dicho. Y por último, solo quería hacer una reflexión al hilo de esto que ha dicho William, de Colombia, de Petro, que es fundamental, no es cosa menor, como yo ya he mencionado. Es decir, o sea, Colombia es socio global de la OTAN, el único país de América Latina y del Caribe con ese estatus que Petro anunció que iba a sacar. No sé si efectivamente al final lo sacó o no, pero aquí se plantearía también un escenario interesante. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hace la OTAN? ¿No? Si en Ucrania ya vemos que la OTAN se tiene que activar porque España, Europa, todos tenemos que dar dinero para defender a los socios de la OTAN o posibles socios. Colombia, vamos a defender si interviene Estados Unidos, ¿no? Es que aquí es muy gracioso todo lo que... gracioso entre comillas, entienda la ironía. Y por último, pues no sé si se está fraguando algo pacifista en Estados Unidos, a mí me parece que pacifista poco, y viendo los movimientos de criminalización, por ejemplo, Antifa, ¿no? Esto como un movimiento que ahí cabe todo, es decir, a la disidencia política en lógica antifascista o de izquierdas o woke, o como le quiera llamar la ultraderecha o la derecha estadounidense, pues no parece que no sé, que vaya a haber un escenario de lucha en términos pacíficos, porque enfrente no hay pacifismo. O sea, quiero decir, lo que se ve desde afuera de Estados Unidos es un cierre cada vez más a toda disidencia, no solo contra los migrantes que se están expulsando, se están pasando cosas muy graves. Ya sabemos la farsa democrática de esta emblemática democracia liberal que da lecciones al mundo, pero es que con Donald Trump sí se están dando pasos de limitación de los espacios para las posiciones críticas y, bueno, las universidades, pero no solo, ¿no? Allí habrá que ver las fuerzas organizadas del sindicalismo, de la clase trabajadora, cómo reaccionan, si también van a estar dentro de ese Antifa que lo han tildado ya de terrorista. Entonces, bueno, creo que vienen tiempos interesantes para Estados Unidos y para el mundo. Y por supuesto todo lo que pasa dentro de Estados Unidos tiene un impacto también en América Latina, y sin negar que hay un porcentaje de población migrante o de origen migrante latinoamericano muy fuerte que puede jugar un papel ahí en decantar la balanza en un sentido pues favorable, ¿no? a la emancipación del pueblo estadounidense y también toda esa población negra, sin caer en idealismos, ¿no? Porque también dentro de los oprimidos pues hay gente que valida a los opresores, y eso también lo vemos en las sociedades latinoamericanas, donde pues, también tenemos, ¿no? Igual que aquí, en todos lados. Bueno, gracias. En torno a lo que decía el compañero de si es posible que lancen un misil, yo no digo que no sea posible, pero esto es un tema de equilibrios.
Primero, si tú atacas Venezuela, puedes tener tu Vietnam o tu Afganistán multiplicado por proporciones bíblicas. Y después, si tú haces eso, nadie le va a poner freno a China en el mar de la China, que es a China, para la Rusia del siglo XXI, lo que interesa es el mar de la China, y es desarticular a Indonesia, a Malasia, a Filipinas y a Vietnam y a Corea del Sur. Básicamente eso es su objetivo, porque entre Macao y Hong Kong sale toda la mercancía china a través del río de las Perlas. Si tú atacas Venezuela, Malasia, Indochina, Corea del Sur caen al día siguiente. O sea, tú no puedes contenerla. O sea, no puedes atacar Venezuela. Yo no digo que no haya algún ataque puntual o puede haber alguna cosa, pero ahí hay una serie de equilibrios que tú no puedes violar. Las repúblicas bálticas estarían en peligro inmediatamente. Estonia, Lituania o sea, estarían ya en el punto de mira. Polonia, me atrevería a decir, incluso Moldavia. Por lo de Ucrania ya, desde luego. O sea, tú no puedes atacar Venezuela. Yo creo que no lo puedes hacer porque sería un atrevimiento de tal magnitud que a las otras dos potencias les estás dando cancha para que en sus patios traseros hagan lo que les dé la gana. Y de hecho, ahora que estábamos diciendo este bloqueo a Cuba, por ejemplo, que se votó el otro día, muchos de los que apoyan o se abstienen son estos países, precisamente porque necesitan. Marruecos lo necesita en el Sáhara, el otro lo necesita no sé dónde, y todos necesitan a Estados Unidos de alguna manera. Tú no puedes coger y ir entrar así a saco, y más con Venezuela, porque además corres el peligro de perder. O sea, eso entra dentro de las posibilidades. Si se perdió en Vietnam o se perdió en Afganistán, no entiendo por qué no se puede perder en Venezuela. Además, la solidaridad con Venezuela sería mayor. Estoy completamente seguro, por lo menos a nivel doméstico, a nivel de la zona. Bueno, eso es lo primero. Después, claro, el reconocimiento solidario de los latinoamericanos y todo este tipo de cosas, claro. Y el tema fundamental es que yo creo que aquí Trump ha utilizado a El Salvador como un... Bukele, desde que llegó al poder, o sea, ni Arena ni el Frente Farabundo Martí fueron capaces de resolver los dos problemas que tenía el país, que eran el económico y el de la seguridad. Bukele ha entrado para resolver estos dos problemas. Va a convertir al país en un geriátrico y en un presidio. Y lo tiene clarísimo. Un geriátrico va a traer a los 13 millones de salvadoreños que trabajan en Estados Unidos, venderles unos apartamentos a un precio módico de 70 o 80 mil dólares, generarles unas clínicas abajo. Es que yo he estado ya hace un mes y se ve, eso es lo que está haciendo. Y tú vas a los barrios populares y no hay gente joven. Hay señores de más de 50 y adolescentes de menos de 20. El resto hay 100.000 personas en la cárcel. Eso es una barbaridad. Ha generado una infraestructura presidencial tan bestia que la está subcontratando a Trump. Entonces yo creo que le está resolviendo este problema. Después, claro, lo que es Cuba. Cuba sí que es una isla muy pequeña, pero tiene una política internacional de potencia de segundo orden, bastante importante. No solo en Angola, en Mozambique y en Guinea-Bissau, en las colonias portuguesas, sino que es el que hizo caer el apartheid directamente. La independencia de Namibia está directamente vinculada a la presencia de Cuba en Angola y después ha tenido influencia en casi todos los movimientos independentistas y revolucionarios de África. De lo más diversos, socialdemócratas, por ejemplo, como Alphonse Massamba Debat, gente como Haile Mariam, por ejemplo, en Etiopía, gente como Julius Nyerere en Tanzania, el socialismo árabe, desde Gaddafi a Saddam Hussein, a Nasser, o Thomas Sankara en Burkina Faso. O sea, Cuba tiene influencia en África y también en Asia, por lo cual yo creo que, aparte de toda la política de médicos y demás, yo creo que tiene una política exterior que está muy por encima del país que es, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que eso sí que está ahí. De hecho, los ejemplos son muchos. O sea, ya no es que sea solidaria en los últimos años, es que las primeras armas que se intervienen en Girón van directamente a los argelinos para que luchen contra los franceses, y Ben Bella, cuando su primera visita que hace al exterior, va a Cuba. Igual que Nelson Mandela, al primero que invita es a Fidel Castro. O sea, estas son cosas que nos pasan desapercibidas, de aquí somos así de crecidos y no lo decimos, pero eso es así. Eso es así, siempre ha sido así. O sea, que Cuba sí que tiene una política de potencia importante, a mi modo de ver, a pesar del tamaño discreto que tiene a nivel internacional. Bueno, y después, si está pasando algo en Estados Unidos, a ver, Estados Unidos siempre ha estado en dificultades y siempre ha sido un país que ha vivido muy por encima de sus posibilidades y que ha ofrecido una imagen al mundo poco gratificante, a mi modo de ver. O sea, en los años 60, mientras ellos patrocinaban dictaduras de todo tipo, era la época de Nikita Khrushchev, donde, no sé, veías a Yuri Gagarin, los cosmonautas soviéticos, estaban a otra. Los soviéticos parecía que tenían un mejor plan. Por eso, cuando se optaba por el socialismo en los años 60, no era a priori, aunque ahora nos parezca una idea desacertada, no era un mal plan en ese momento. Si te fijabas en lo que hacía la Unión Soviética y lo que hacía Estados Unidos, que tenía un apartheid allí montado dentro,
pues parecía lo más sensato inclinarse por la Unión Soviética, que parecía moralmente y éticamente mucho más loable que lo que hacían los Estados Unidos. Después, en los años 70, si uno ve el cine de los años 70 y cómo eran las ciudades norteamericanas, están las crisis del petróleo del 73, del 79, era un desastre. En los años 80, en la época de Reagan y en la época de Gerald Ford, los años finales de Gerald Ford, finales de los 70, Estados Unidos no era ninguna maravilla. En realidad, Estados Unidos se construyó como una potencia hegemónica única en los años 90 con el consenso de Washington y con las dictaduras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que eran, pero a partir de la llegada de Chávez, por ejemplo, en el año 2000 en América Latina ya pierde esa hegemonía. O sea que en realidad ha estado en descomposición permanente. Después ha tenido el problema de que ha dejado a una parte de la población fuera. Hasta la época de Johnson, la mitad de los afroamericanos estaban fuera de la partida, totalmente fuera. Y eso, claro, era un mensaje desolador para el resto. De hecho, bueno, fueron los cubanos también los que, el Black Power, los Panteras Negras, esos acabaron en Cuba, acabaron luchando también en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau. O sea, que se canalizó todo ese desastre también que se generó dentro de Estados Unidos, por lo cual sí que puede que se esté fermentando algo dentro, pero en Estados Unidos siempre ha habido una contracultura y una protesta dentro, porque el país no ha funcionado excesivamente bien, a pesar de ser una de las potencias hegemónicas en lo que llevamos de siglo y en el siglo pasado. Pero siempre ha tenido problemas internos, creo. Sin repetir sobre este comparativo de lo que fue Panamá y lo que pudiera, en su caso, ser Venezuela, además de lo que ya comentaron, pues sí, es importante recordar que Noriega pues era un líder de Panamá muy complejamente construido a través del tiempo. Algún día fue agente de la CIA, también fue muy nacionalista y estaba ligado a él sí con el narcotráfico, él sí. Entonces, su liderazgo no era tan sólido como pareciera, ¿no? Es decir, era un Torrijos que tenía otra característica, que por eso fue asesinado. Entonces, Noriega cayó inmediatamente, además de que incluso suena exitosa, hablamos con ironía, la invasión a Panamá, porque ahí estaban, nada más cruzaron la reja, digamos, que dividía su base militar y el control del canal a las calles de la ciudad de Panamá, en donde, bueno, lo que sí se dio pues, fue ese bombardeo que asesinó a 2.000 personas, más de 2.000 personas, ¿no? Y fue una operación inmediata, directa, por una persona. Aquí lo que trata, la intención en su caso, en ese escenario, ojalá que se quede en remoto, pues es desmontar un proceso de transformación, que no lo habían en Panamá, ¿no? Es decir, esto que se ha comentado del poder popular, de toda la infraestructura, de todo lo que significa la revolución bolivariana y lo que ha cambiado Venezuela en estos 27 años, y el soporte popular que sigue teniendo, con todas las complejidades, con todos los errores que como cualquier gobierno de cualquier tendencia se cometen. Pero a pesar de todo, pues hay un apoyo amplio, ¿no? Lo cual no existía en el caso de Panamá. Y obviamente que además es un ejército mucho más grande y las condiciones geográficas son muy diferentes a las de Panamá, etcétera, etcétera. Estos factores regionales, solamente conectando lo que decía Daniel sobre la experiencia cubana en África, pues en un escenario de conflicto regional, no me sorprendería lo más mínimo que tropas cubanas pudieran ir a apoyar a Venezuela. Y ellos sí tienen experiencia de guerra, de combate exitoso, además, ¿no? Es una generación, claro, ya pasó el tiempo, pero es una generación de oficiales, sobre todo, que tienen esa experiencia. También, incluso, aunque sea más enigmático el caso, y es un caso además muy controvertido, que no es el momento para abordarlo, es el de Nicaragua, que también tienen experiencia. Su ejército viene fue la guerrilla en sí misma, ¿no? Entonces ahí hay diferentes factores que harían muy diferentes, muy contrastantes, digamos, una situación con la otra. Y además, pues sí, en efecto, el caso de Colombia, que solamente agregar también considerando de que pues ha sido compleja el debate abierto y confrontativo entre Trump y Petro. Sí tuvo valor, la verdad, Petro estar ahí en la ONU y luego ir dar un discurso y plantear eso que dijo, pero también ahí siguen las bases militares. Las 8 bases militares de Estados Unidos siguen perfectamente funcionando, existiendo en Colombia, y no hay un planteamiento específico de un retiro, de terminar el contrato, como se diga. En su momento, Rafael Correa, que tuvo que esperarse el tiempo que acababa el contrato, firmó, y ahí sí le dijo ya no te renuevo el contrato y adiós, y se tuvieron que ir de Malta, de la base
esta isla, tuvieron que sacar a Estados Unidos su base. Y ahorita con Novoa ya van de regreso. Pero Petro, en ese sentido, no ha modificado esa presencia militar dentro de Colombia, que en su momento, además, tuvo como uno de sus principales objetivos pues, cercar militarmente a Venezuela, ¿no? Desde el momento desde que pusieron las últimas bases, porque están distribuidas geográficamente, pues para atender la zona, ¿no? Incluyendo o priorizando los casos de Venezuela, porque ya veían lo que iba a ser el proceso de cambio en este país. Entonces, también ahí es importante pues, tener este otro elemento regional, y obviamente pues, que la solidaridad sería muy diferente desde América Latina, por lógica, ¿no? América Latina y el Caribe, hacia Venezuela. Venezuela finalmente es un país que ha logrado también consolidar este liderazgo regional, no solamente con lo que hacen como tal, ¿no? Lo que el proceso de transformación, sino también con mecanismos como ALBA, por ejemplo, que a pesar de algunos que han salido, que los han salido, o los han salido, ¿no? Como Jamaica, que les ofrecieron una refinería por contratos $100 millones para salirse de Petrocaribe, pero los demás que están ahí pues son aliados también, ¿no? Aliados regionales, con sus diferentes dimensiones, países muy pequeños, de población, en todas las dimensiones, pero son aliados y son 11 países ahí que están, bueno, seguramente Bolivia ya va a dejar de estar en el ALBA, ¿no? Pero es un liderazgo también regional que tendrá en su caso respuestas. Y obviamente que ha habido rechazos, bueno, incluso, como decía Arancha hace ratito, para que Lula esté tratando de mediar ante un conflicto que todavía no existe así en el terreno, pues es también un elemento que refleja que si se diera una agresión, habría una respuesta regional que no solamente es de la solidaridad natural que hay entre los propios pueblos, las sociedades, sino también de nivel países, porque si no también pueden ser los siguientes. ¿No? Si se permitiera, si sucediera en Venezuela, pues valemos de más, ¿no? ¿Quién se va a poner? Incluyendo a nuestro propio a México, ¿no? A México con toda la complejidad, y aunque económicamente no hay un cambio estructural, ¿no? Del modelo, pero allá empieza a haber una tendencia a cierta rispidez, y este tema del ataque a esta base, a esta supuesta lancha de delincuentes, no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, no se registra en la historia reciente. La última vez que Estados Unidos actuó militarmente en contra de México fue hace 111 años, en el 1914, cuando invadió el puerto de Veracruz. Pero no había sucedido un ataque o un involucramiento tan directo como ir a matar a 14 personas diciendo que son narcotraficantes. En los hechos es lo que ellos quieren hacer, lo que Marco Rubio ha estado señalando, de decir, tenemos que actuar militarmente dentro de México para acabar con el narcotráfico. Ya lo empezaron a hacer. ¿Cómo va a responder el gobierno mexicano? Vamos a ver en los próximos, en el corto plazo, qué tipo de respuesta, a qué nivel se puede dar, ¿no? Pero la tensión que está generando, creo que es evidente, está teniendo un impacto regional y sin duda global, porque es un elemento más a esta crisis mundial, a esta época, pues que lo que sí es que económicamente le va a convenir mucho, porque pues, se venden las armas, ¿no? Finalmente la economía de Estados Unidos funciona a partir de la guerra. Hay un cálculo que señala que solamente solamente 3 años Estados Unidos no ha estado en guerra a lo largo de su tiempo, si repartimos las guerras durante sobre todo sus más de 200 años de existencia. Solamente 3 años sin guerra. Y evidentemente en el momento en que Estados Unidos se volcó como una industria militar, pues las guerras han sido maravillosas, porque no solamente es vender un tanque, un fusil o una bala, es también el uniforme, la bota, la comida, la gasolina, el transporte, o sea, todos los que están ahí ahorita, estos miles que están en el Caribe, están consumiendo y gastando presupuesto, un presupuesto que viene de la economía de guerra que Estados Unidos ha tenido siempre. Entonces, todas las guerras resultan convenientes, resultan un buen negocio, más allá de si logran conquistar el país que estaba como objetivo, ¿no? Ya la guerra en sí misma es un buen negocio para Estados Unidos, solo tiene que estar activo, ¿no? Esperemos que, como se comentaba ahorita, pues quede en este proceso de intimidación, de medir fuerzas, de valorar qué tan rápido, capaz es el enemigo, ¿no? Para ellos es enemigo, responder y evitarse, pues lo que decía la canción que yo puse ahí, ¿no? Bueno, el cántico, no es una canción, no es una cuestión de arte, de cultura o de arte, ¿no? El cántico de su Vietnam latinoamericano,
¿no? Que es ahí, en todo caso, donde pudiera generarse un movimiento de rechazar la guerra, como sucedió como el caso de Vietnam, y empiezan a llegar, si llegaran a ese escenario, sus ataúdes, ahí es donde cambia un poco la respuesta a la propia sociedad estadounidense. Pero ya los conflictos internos, como bien lo señalaron, tienen un grado tan elevado que no solamente es el tema de la pobreza, ¿no? El tema de la drogadicción, que afectan a decenas de millones de personas en Estados Unidos, sino también la polarización política que está profundizando Trump, que no es que no existiera, ahí estaba obviamente, pero está profundizando con este discurso de cazar izquierdistas, ¿no? Incluso recordemos el motivo por el cual USAID desapareció, que era un nido de marxistas, así dijeron ellos, ¿no? Porque ayudaban a la gente en el mundo, ¿no? La USAID era uno de los mecanismos más preferidos para intervenir y donar socialmente hablando, según esto, millones de dólares a las oposiciones en algunos países, como por ejemplo Bolivia, donde habían dado 50 millones de dólares a la oposición para generar tensión, golpes de Estado, etc. Entonces, la polarización la está haciendo Trump, y a veces, claro, en los escenarios de geopolítica, a veces una guerra resuelve problemas internos, ¿no? Una guerra externa resuelve problemas internos. Pero está tan fracturada la sociedad estadounidense, tan violenta, digamos, multidimensionalmente hablando, es tan violenta hoy en día, que no se puede esperar nada seguro de respuesta o de respaldo a una agresión militar a otro país en el extranjero, sobre todo considerando también lo que es Naranjo, de la comunidad latina que vive en Estados Unidos. Solamente de mexicanos son 30 millones ahí, ¿no? Quisiera, perdón, si me permiten, agregar sobre esto. ¿Ustedes no ven que al momento se está acabando lo de Palestina, ya Trump tiene como que crear otra vez otro nuevo rollo importante en el mundo? Y no sienten que está muy debilitado ahorita el socialismo en Latinoamérica como para que Trump sienta es el momento perfecto para hacer este golpe. Voy a tener el apoyo de Argentina, que antes era venezolano. Lula también está, por más de que esté intentando, yo creo que el segundo periodo de Lula no ha sido tan fuerte, digamos, como fue el primero junto con Chávez. Ecuador, Bolivia, Chile, derecha. Petro ha sido como el único nuevo gran aliado que ha llegado, pero no sienten que al contrario. Y por otro lado, que me gustaría mucho después preguntarle a mi compañero allá, yo siento que el chavismo en Venezuela está en su punto más bajo. Yo lamentablemente, viviendo afuera, lamentablemente, tengo a mis padres que viven allá y son mis confidentes, ¿sabes? Siempre, pero bueno, después de lo del año pasado, ¿sabes? Que no hayan puesto, no hayan hecho como se comportó Chávez, donde tú decías, sí, bien, ahí están todos los que están detrás de Chávez, ¿sabes? Ahorita me pasa que ya no estoy tan seguro. Y me da esa sensación, me da mucho esa impresión de que es como un momento mundial demasiado propicio para que pase algo en Venezuela y pueda pasar por debajo y cambien el régimen más importante que tiene ahorita Latinoamérica de ese lado de la balanza, por así llamarlo. Bueno, yo muy brevemente diría que considero que incluso ha habido momentos más débiles antes, ¿no? Incluso en el escenario de cuando Chávez fallece, ahí hay una incertidumbre, ¿no? Por más que el apoyo en Venezuela, dentro de Venezuela, cuando se muere Chávez, estaba toda Venezuela con Chávez. Sí. Pero aún así los resultados electorales respaldan un porcentaje de apoyo mayoritario a Maduro. Es el mismo mecanismo con el que la oposición ganó en el 2015 la Asamblea Nacional. No ha cambiado el mecanismo, es exactamente igual como vueltas, se vota, se imprime una vuelta, se mete una urna y se cuenta y se verifica que todo sea igual. Entonces el respaldo está, ya sea cuestión de enfoques, digamos, ¿no? De valorar qué tan grande o no es. Pero esta misma situación se podría haber dado en otro momento. Incluso tuvieron la capacidad de derrocar a Chávez esa vez en el 2002 y no lo lograron atrapar bien, digamos, en términos estratégicos y mantener el golpe de Estado. No duró, ¿no? La respuesta a la convocatoria para inscribirse ha sido masiva. Lo dicen quienes han ido ahí, como el caso del compañero Gilberto, como también la prensa, los testimonios, es decir, hay un respaldo abierto ahí directo, ¿no? Porque una cosa es el discurso, otra cosa es o el sentimiento y otra cosa es la acción directa. Bueno, voy a ir a inscribirme, no es un juego, ¿no? Es poner ahí en riesgo la vida misma. Entonces, a mí me parece que la circunstancia se puede interpretar así, porque sí hay ciertos elementos en ese sentido, pero también la respuesta ha sido, yo creo que mucho más fuerte de lo que habían calculado en su momento.
de una intimidación con buques en frente de tu país, es decir, vamos a negociar, ¿no? ¿Qué hacemos? No, la respuesta aquí ha sido directa, ¿no? O sea, no tiene mucho para dónde ir. No. Está siendo, porque es verdad ya. Y coincido con ellos, con los colegas Sí, de las apreciaciones globales también. Claro, Lo que dice claro, sí, Daniel me parece muy importante. Incluso el propio acuerdo al que llegaron Trump con China, pues también no descartemos que también se habló algo de esto, para decir, a ver, bueno, tú sigues haciendo tu show, no, pero no vas a invadir, ¿no? Y lo digo, está bien. Correcto. Bueno, com veieu, molt interessant, no? Podríamos seguir aquí, de hecho, quien quiera seguir y al rato, pues adelante. Moltes gràcies per ser aquí, per haver vingut, pel debat, per les intervencions i fins la propera.